Muy buenas noches a todos los dominicanos que como de costumbre nos acompañan. Este es su programa Propuesta Final. Muchísimas gracias por su compañía. Estamos en el domingo 11 de febrero, año 2018. Gracias a los que nos ven a través de Telefuturo, canal 23, en la ciudad de Nueva York, por Buenavisión, canal 51, también en telefuturo.com.do para Europa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señor Alexander Valenzuela, buenas noches. Saludos, compañera Johanna Valenzuela. Como siempre, encantado de compartir esta jornada cada domingo con usted. Y saber que hay una audiencia que nos prefiere, que comparte cada domingo de 10 a 11 de la noche por esta Telefuturo Canal 23 con cada uno de nosotros, todavía nos compromete mucho más a trabajar con esfuerzo, con ahínco, para llevar una propuesta de mucho interés. Muchas informaciones, una semana cargada de noticias, incluso muchas de ellas negativas en la República Dominicana, pero ahí vamos, ya avanza febrero, prácticamente la mitad de febrero, se fue enero. El mes de la patria avanza con noticias incluso muy lamentables, una semana compleja, muchas muertes en la República Dominicana, casos que lamentar. El ambiente político también se torna ahora mucho más interesante. Habíamos dicho, creo que llevamos 2 años en eso, que este proceso iba a ser mucho más intenso. Este proceso político para el año 2020, y así se ha ido demostrando en el accionar del liderazgo político y el comportamiento de cada uno de los partidos. Hay noticia también muy interesante que compartir en esa dirección. Y hay otra no tanto agradable, pero que es parte del problema que aborda esta sociedad. Bueno, una serie de... Estamos en un año preelectoral prácticamente. Sí. El cronograma electoral está establecido a iniciarse en septiembre, en el mes de septiembre, es la fecha que ha establecido la Junta Central Electoral para a partir de ese momento determinar el cronograma, ¿no? Especificar qué va haciéndose hasta agotar todo el calendario electoral de cara a las elecciones de mayo y de febrero. Sí. Recuerden que tenemos elecciones municipales. Las municipales. En febrero y posteriormente entonces en mayo, el tercer domingo, en ambos casos, de las elecciones presidenciales y congresuales. La Junta tuvo una reunión muy importante con los presidentes de los partidos políticos, inusual, pero muy importante. Casi siempre los que van a este tipo de reuniones son los delegados de los partidos, pero el Pleno quiso hacerla con los presidentes, dada la importancia de los temas pendientes por resolver, como la ley de partidos políticos. Yo no sé si sea importante seguir hablando del mismo tema. Otra vez vamos a hablar de la ley de partidos. El comité político se reunió del PLD, que tenían 4 meses que no se reunían desde septiembre del año pasado. Bueno, se reunieron, decidieron que el Congreso Nacional, que sus legisladores decidan. Ellos dejó a su libre albedrío la decisión de los legisladores de aprobar la ley de partidos políticos. Sí. Entonces, todo lo anterior, la famosa comisión de juristas que iban a nombrar, los 5 en principio y luego hablaron de 7. Eso fue como que nos marearon en ese proceso ahí, los PLDistas. Eso quedó en nada, o sea, como no se pudo convocar esa comisión de juristas, o sea, ya perdimos todo ese tiempo en eso. Luego de que esa comisión bicameral que estudió esa ley de partidos políticos, donde se aprobaron 73 de los 77 artículos de ese proyecto de ley, o sea, todo ese trabajo hecho por esa comisión, o sea, fue un tiempo perdido. Vamos a ver ahora el método que se va a utilizar para la reintroducción de esos proyectos, tanto de la ley de partidos como la modificación de la ley 275-97, la ley electoral. Vamos a ver cómo se va a hacer, porque dependiendo cómo sea la introducción, entonces prácticamente tendríamos que empezar de cero el conocimiento, cosa que extendería demasiado en el tiempo. Sí. Tengo entendido que el senador Arístides Victoria Yep no le interesa continuar en la comisión. Es realmente mucho trabajo el que se hace con esas reuniones. Esos legisladores no tienen vida prácticamente porque es intenso el trabajo y las reuniones son muy constantes de evaluación y de revisión. Pero ese comportamiento irresponsable tuvo el comité político del PLD. Bueno, muchos lo ven como que
Bueno, pues qué bueno, el PLD ha salvado el tema. No, no ha salvado el tema. Eso fue una decisión irresponsable porque lo que habían decidido en principio era otra cosa. Y ahí venimos dándole vuelta. Esta va a ser la quinta vez que la Junta Central Electoral va a reintroducir los proyectos nueva vez al Congreso Nacional, sobre todo la ley de partidos políticos. El mejor proyecto, el elaborado por la Junta Central Electoral. Pero señores, vamos a seguir lo mismo. El tema al final no es si las primarias son abiertas o cerradas. Ese punto quizás sea el menos importante del proyecto de ley. Todos los otros puntos, la delimitación de la fecha, de qué tiempo va a durar un partido haciendo campaña política en presencia en los medios de comunicación, la utilización de la propaganda exterior, el acceso a los medios de comunicación, cuánto va a aportar, cuánto va a recibir de los empresarios un partido político, un candidato. ¿Le interesa realmente eso a los partidos, que se conozca? ¿Y le interesa al empresariado a quién apoye y a quién no? No, señores, nos estamos dando vuelta con lo de las primarias. En la región no hay los partidos políticos y los organismos electorales no utilizan un método único de celebración de primarias a lo interno de sus partidos. No hay un único método. Entonces los partidos pueden decidir de manera independiente qué método es más conveniente para ellos. Por ejemplo, el PRM va a utilizar el método cerrado el 18 de marzo a propósito, porque ese es el que yo entiendo inconveniente, pero un partido quizá más pequeño puede hacerlo en un salón de una asamblea y elegir ahí sus autoridades. El problema no es ese, señores, son los límites y las consecuencias que van a tener los candidatos y los partidos por como en la manera desorganizada que hemos venido teniendo los procesos y las campañas electorales. La Junta hace lo que puede mediante resoluciones, pero las consecuencias son mínimas porque la legislación aún no existe y a los partidos no les interesa. Los partidos han venido autoengañándose y tratando de engañándose, no engañando a uno. Sí, lo que pasa es que con esa acción es muy fácil convencer a la opinión pública, a su electorado, de que realmente están haciendo lo correcto. El comité político, que tenía la responsabilidad de bajar una línea a la mayoría de los congresistas, determinó dejar en manos del Congreso la aprobación de esta ley, que sean los congresistas, los diputados y senadores que determinen qué va a pasar, cuál es el rumbo de esa ley. Yo no creo que el propio PLD con la mayoría vaya a legislar en su contra. Cada uno de los puntos que están ahí que no sea de conveniencia, eso no va a pasar. A nadie le gusta autorregularse. Así es. O sea, existen leyes, bueno, porque hay que estar en una sociedad organizada, hay que establecerlas. Pero a nadie le gusta delimitarse. No hay referente que uno pueda encontrar en esa dirección. Pero bueno, lo propio ha hecho el Partido Revolucionario Moderno, ha movido su convención para marzo, debió ser el próximo domingo, la convención, la primaria de esa organización para elegir sus autoridades. Toda la opinión pública, todos estábamos esperanzados que pueda tener un proceso ejemplar, por lo que representa que hayan partidos bien fundamentados en este sistema político de República Dominicana, por la necesidad que representa esto, por lo positivo que representa esto para nuestra democracia, pero también esta organización política ha dado una demostración que viene siendo parte de un sistema amañado. No se han puesto de acuerdo al interno de esa organización con el padrón conformado recientemente. No hay un padrón legítimo para elegir a sus autoridades y ahora lo han puesto para esta fecha. Hay quienes recomendaban que se haga una convención, una especie de delegado y no que se vaya a una primaria, por lo que esto pudiera provocar al interno de esa organización, pero bueno, es parte de la realidad que vivimos y hay que seguir atento a lo que pasa en el Partido Revolucionario Moderno con su proceso interno. Hay un ambiente muy positivo, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado,
a propósito de lo que usted decía de la ley de partidos, que el 27 se va a definir esa comisión de trabajo. Lo ideal era que fuera la misma comisión que ha estado trabajando los temas y que conoce todo el proyecto, pero parece que no va a ser así. Recuerdo una serie de pronunciamientos del propio presidente de esa comisión, el senador Victoria Yep, que no iban necesariamente en la dirección que grupos interesados al interno del Partido de la Liberación Dominicana caminan y que persiguen. Esa es la realidad. Hay otros temas interesantes que lo vamos a abordar más adelante a propósito de una semana muy violenta que vivió la República Dominicana. Sí, vamos a hacer la pausa, Vladi nos indica la pausa, vamos a ver las 5 de la semana y cuando regresemos, más del contenido de propuesta final, no se vaya. Como sacado de la peor película de terror, Víctor Alexander Portorreal Mendoza admitió haber matado a su pareja y 3 menores de edad y dijo sentirse arrepentido del asesinato. Primero ejecutó una de las víctimas mientras la niña buscaba un cigarrillo, unos cigarros al colmado. Y el niño jugaba. Cuando la niña viene con los cigarros, ya su hermanita está muerta y conducida a la otra habitación, procede a ejecutar a la segunda niña. Y con el niño no lo ejecuta ese día, sino al día siguiente. Los cuerpos sin vida de Reina Isabel González y 3 menores fueron encontrados en el barrio Enriquillo del kilómetro 8 de la carretera Sánchez. Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo dejaron sin efecto la huelga, pero con la condición de dar un plazo de 1 mes al gobierno. Las autoridades universitarias deben cumplir con las promesas de saneamiento de las finanzas de la academia, incluyendo el aumento de un 5% salarial, y exigen al Poder Ejecutivo aumentar los recursos económicos a la universidad. Ahora necesitamos, lo que dice es que tú te desligues totalmente de los trabajos que estás haciendo en la calle, por lo tanto lo que quieren es una sola cosa, sacarme de la calle. El padre Rogelio Cruz recibió en esta semana la orden de traslado a Colombia el próximo 19 de este mes, pero dice que no se irá. Cruz atribuyó la decisión de la orden salesiana a la cual pertenece a los sectores de las minerías y los poderosos del país por su trabajo para que no se explote Loma Miranda y San Juan de la Maguana. En Pedernales, 2 haitianos golpearon a palos y despojaron de un fusil M16 al sargento mayor Francisco Arturo Pérez José del Ejército de República Dominicana en el cuartel de chequeo Paso Cero en este municipio fronterizo. Los superiores iniciaron las investigaciones, el despojo del fusil. Esta es la segunda vez que oficiales son despojados de fusiles en este puesto de chequeo, ya que hace más de 2 años fueron sustraídas 2 armas de alto calibre. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, anunció que el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano entró a un receso indefinido al no lograrse un acuerdo entre las partes, principalmente por el tema de las elecciones, que el presidente Nicolás Maduro las ha convocado para el mes de abril. Propuesta final. Bueno, estamos de vuelta en propuesta final. Vamos ahora a conversar con un compueblano. Vino cuando todavía no había logrado la posición, dijo que iba a volver cuando fuera presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Wilson Roa, ginecólogo. ¿Cómo se siente, doctor? Buenas noches. Bien, bien, bueno, muy bien. Qué bueno que usted ha cumplido. Y al lado de los jóvenes como ustedes. Bueno, doctor, usted de eso
Bueno, lo que pasa es que usted no es político. Sí, por eso Son los volvió. políticos realmente que incumplen. Dice, yo vuelvo, mire, compañeros, desde que Desde que ganemos, estaremos aquí, desde que ganemos, estaremos Estamos aquí de vuelta, sí. nueva vez. Y se desaparece. Pero usted cumplió, doctor, que Pero- bueno, bienvenido. Por eso es que la política hay que adecentarla, Sí. para que la decencia sea parte del comportamiento de los que la ejercen y cumplan con lo que se comprometen. Sí, sí, sí. Mire una Esa es la cosa, razón, ¿no? vamos a ir de inmediato, doctora, al grano. ¿Cómo le ha ido estos primeros meses, doctor? Me gustaría, sí, Bueno. un recuento de Sí, sí. una experiencia nueva en su vida, por lo menos presidiendo. Entonces quisiéramos saber cómo le ha ido en estos primeros meses al frente del Colegio Médico Dominicano. Yo pienso que no como uno quiere, pero sí como la circunstancia y el escenario ha permitido que vamos avanzando. Sí. Vamos avanzando porque hay muchos proyectos que hay que desarrollarlo. Ya no tenemos espacio para proponer nada, sino espacio para asumir cosas. Y eso estamos haciendo. Ya tuvimos la visita, la reunión con el señor presidente, se definieron algunos ítems. Ya hemos ido avanzando con la situación del acuerdo pendiente sobre el aumento salarial, que nos pusimos ya de acuerdo a ser aplicado el completivo en el mes de febrero en que estamos. Y hay otros temas como la rehabilitación hospitalaria que, aunque el gobierno decidió intervenir, está dentro de los acuerdos y nosotros decidimos asumir el seguimiento para que sean concluidos los compromisos contraídos y que se le pueda garantizar a la población mejor suerte en atención médica. Modificar la ley de paso que está firmada dentro de los acuerdos y que ya fue convenida con el gobierno y nosotros estamos trabajando en eso, incluido el capítulo de la pensión de los médicos dominicanos y el capítulo de hacer los concursos para suplir del personal médico que le falta a los hospitales. Que, bueno, lo voy a tomar por ahí entonces, ya que usted ha puesto este tema. Siempre llegan denuncias de personas de que no hay especialistas en diferentes áreas, sobre todo en pueblos más lejanos de aquí del país, de la frontera, Pedernales, Elías Piña, Las Matas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas pierden hasta la vida porque si el especialista no está ahí, en lo que lo trasladan a Asua o aquí a la capital, es mucho el tiempo que se pierde. ¿Qué es lo que pasa con los especialistas? ¿Es que no hay disponible para contratación o que no hay dinero para contratarlo? Especialistas tenemos mucho, en espera de que se le dé la oportunidad de insertarse en el escenario laboral del Estado y en el ejercicio privado. Lo que pasa es que la salud no ha sido nunca tomado como un tema en la orden de la prioridad del Estado dominicano. Entonces, por eso, vieron ustedes que los 1.756 médicos que fueron pensionados en noviembre del 2011 todavía no han sido repuestos, no se han sustituido. Y esos 1.756 eran parte del completivo de los 6.500 servidores que fueron pensionados y que no se han sustituido ninguno. Sí. Lo que quiere decir que la carencia de la atención médica por parte de los médicos es una responsabilidad de políticas públicas de Estado, financiamiento y gerencia. Nosotros firmamos un acuerdo donde está incluido el concurso médico porque nosotros habíamos previsto la deficiencia que había antes del decreto. Y el decreto viene a sacar de los hospitales 1.756 médicos y con ello se agrava la tensión. Antes del decreto no se planificó quiénes iban a sustituir a estos médicos, a estos profesionales en cada uno de los hospitales que trabajaban. No, lo que no se planificó fue el retiro de los médicos de los hospitales. Porque el concurso nosotros lo habíamos pedido y lo habíamos exigido porque hay una ley de ordenamiento del cuerpo médico de los hospitales, que es con lo que nosotros estamos comprometidos, porque nosotros decimos que el nombramiento de un médico en base a lo que establece la ley
establece de paso cómo tú entras, cómo se te promueve y cómo se te retira, que son los elementos fundamentales que van a darte equilibrio laboral en el ejercicio de la función. Pero eso no ha sido posible. Nosotros, esta semana que viene, tenemos una reunión con el director del Servicio Nacional de Salud y uno de los puntos número 1 que llevamos para la discusión es aperturar la plaza de concurso a nivel nacional para suplir de las necesidades de médicos, sobre todo en áreas más distantes. Por ejemplo, si usted busca un oftalmólogo o un otorrino en Pedernales, no lo encuentra. Si tú buscas un cardiólogo en Pedernales, probablemente tampoco lo encuentras. Un gastro. Un gastro ni se diga. Porque si tú no tienes cardiólogo en Maternidad de la Mujer, que está a 4 esquinas del Palacio, no espere encontrarlo en Pedernales, o en Elías Piña, o en Dajabón, o en Montecristi. Entonces hay que crear las condiciones de estructura, de infraestructura y de motivación para que un profesional especializado vaya a la frontera. ¿Cuál es la solución que plantea el colegio? Si usted nos puede refrescar la idea. La solución es que para que un médico especialista se vaya, por ejemplo, a Pedernales, o se vaya a Elías Piña, o se vaya a Dajabón, Jimaní, Montecristi, hay que darle algún nivel de motivación. Nosotros, en el 94, elaboramos como colegio médico un proyecto habitacional en las matas de Farfán, San Juan, Elías Piña, Jimaní, Pedernales, Dajabón, Montecristi. Cierto. ¿Para qué? Para que si tú vas a irte a la frontera, tú tengas dónde vivir que te dé estabilidad. Porque el gobierno le paga al pediatra en Santo Domingo y al pediatra en Elías Piña los mismos centavos, porque son centavos que se le pagan. Entonces, si tú no le vas a dar una motivación, porque por ejemplo hay un incentivo por distancia, fronteriza por ejemplo, y no se lo dan, aún acordado tampoco se lo hacen efectivo. Y entonces tú te haces la pregunta, ¿cuál es la motivación que un cardiólogo, un cirujano, un otorrino tiene para ir a Elías Piña sin ninguna motivación? Y arriba de que no hay motivación, hay un hospital invalidado para dar el servicio y ejercer la carrera y darle atención a la gente. Sí. Los hospitales son centros que hoy se han convertido en centros de riesgos por la carencia y por la agresión que implican para el médico y la enfermera que dan servicio allí. Hay una declaración en la semana que de hecho usted se inscribe en ellas sobre la falta de insumos en los hospitales y qué sé yo, de productos básicos o medicamentos. ¿Cómo se explica esto cuando se supone que Salud Pública, tanto el servicio como el propio ministerio tienen dinero suficiente? No ha habido una queja de ellos solicitando al gobierno dinero, se supone que pueden resolver con lo que tienen. ¿A qué se atribuye? ¿Cómo explicar esto, doctor? Es un modelo que colapsó y cuando tú tienes un sector que colapsa, no quiera exhibir resultados exitosos. Entonces, cuando tú tienes un sector como el de salud que ha colapsado en la República Dominicana, se ha pasado al plano de hacer parche. Y los parches terminan así siendo parches y no son soluciones. Entonces, el problema de la política pública del Estado en materia de salud tiene que ser un compromiso de desarrollar una dinámica con una metodología que nos permita desarrollar un sistema de salud. Y yo le pongo ejemplo práctico. Tú no puedes tener un hospital, por ejemplo, yo vengo de San Cristóbal, y en San Cristóbal tú tienes un solo pediatra que tiene que amanecer de guardia y tú tienes 16 cunas de perinatología. Sí. Tienes que atender los niños ingresados, los recién nacidos ingresados de perinatología. Tiene que recibir los que nazcan, pero tiene que recibir los referidos de la región.
porque San Cristóbal es un hospital de referencia, cabecera de la región. Entonces un solo pediatra es el que amanece de guardia allí. Y hay días, por ejemplo, que no hay intensivo, que no amanece nadie en intensivo en el hospital. Por eso que ustedes no quieren que el Ministerio de Salud Pública penalice a los médicos negligentes. No, es que no tiene facultad el Ministerio de Salud Pública para cancelar el exequatur a nadie. El exequatur es el resultado de una ley. Y entonces usted coge, implementa el expediente, lo manda a lo que establece la ley, que la ley establezca. No hacerlo directamente del ministerio. Es que las posiciones administrativas no son competencia para suplantar la ley. ¿Qué va a pasar entonces con este instrumento, con esta decisión del Ministerio de Salud Pública? Nada, no va a pasar nada. Porque nosotros tenemos la única postura de aceptar lo que establece la ley. La ley decía un dirigente político de mucha trascendencia histórica en el país, que al gobierno de entonces había que llevarlo a la legalidad. Pues mire, todo el que se salga del espíritu de la ley, hay que generarle la presión suficiente para llevarlo al mandato de la ley. Aquí nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el presidente de la República, está por encima del espíritu de la ley. Doctor, hay una preocupación por la cantidad de muerte de niños, creo que neonatal le llaman, en los hospitales. Pero hay una parte de esa muerte o de esas muertes que no están en control, porque son de esas parturientas, las embarazadas haitianas, que entran a territorio dominicano sin ningún historial clínico médico. ¿Qué hacer? ¿Cómo va a enfrentar el Estado dominicano esta situación? ¿Qué propone el colegio médico? Fácil. El Estado dominicano tiene estructuras operativas de Estado de implementar su propia política. Hoy migración, ¿para qué está? ¿Cuál es la función de migración? Digo, migración no funciona. No está funcionando. Pero migración tiene presupuesto bastante jugoso para que asuma el control migratorio ciudadano en el territorio nacional. Entonces, la frontera hoy se ha convertido no en una línea divisoria para establecer división territorial, se ha convertido en una línea de negocio. Por ahí se negocia todo, absolutamente todo. En aquella época se mandaba un uniformado, un militar, como castigo a la frontera. Pero ahora muchos de ellos quieren irse a la frontera, porque en la frontera se negocia hasta lo que no se ha fabricado. Mire, doctor, usted como sanjuanero, ¿está a favor de la explotación minera en San Juan? San Juan de la Maguana y el área geográfica colindante que tiene a San Juan como cabecera, bajo ninguna condición puede permitir la intervención de la mina, por una sola razón, y es que ahí se cumple el complejo de Guacanagarí. Es una mina de oro que se la llevan los bucaneros. Lo mismo que pasa en Cotuí. Se llevan la riqueza y nos dejan un impacto climático que es irreparable, a pesar de todas las mentiras que te venden para justificar el que la población le apruebe la intervención de la mina. Pero después solamente le queda a la población miseria y sudor de obrero. Y un daño ecológico irreparable, porque lo poco que dejan no alcanza para hacer el restablecimiento de los daños. Y le voy a poner un ejemplo. La mina de oro de Cotuí, inicialmente era que ellos se iban a llevar el 97%. Para procesarlo allá. Para ellos, Sí. sin control, y a República Dominicana le iban a dejar 3. El licenciado Danilo en aquella ponencia histórica dice que no, que es el 51% para el Estado y el 49% para ellos. Pero tampoco hemos visto resultados.
Ahora, tú vas a algunas áreas donde está la mina en Cotuí, como tuve yo hace poco, y eso es invivible. Eso, si el gobierno no va en auxilio de esa población rural infeliz donde está el entorno de la mina, ustedes van a ver las consecuencias que ya la estamos padeciendo. Gente enferma de diferentes enfermedades y la ecología se fue al piso y los ríos están todos contaminados. Y ahí tú te encuentras con animales muertos y peces muertos y eso es lo que nos van a transferir a San Juan de la Maguana. Entonces nosotros no vamos a permitir eso. Es bueno que ustedes lo sepan. Y si hay que movilizar a San Juan y a sus áreas aledañas, en la calle tendremos que tomar la calle. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Wilson Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano y sanjuanero. Por eso la pregunta de su parecer sobre esta posible explotación minera. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias. Ojalá verlo nueva vez durante el año. Yo le dije que iba a ganar, iba a volver. Aquí Sí, estoy. sí, muy bien, muchas gracias. Así que cuando me vuelvan a invitar, si creen que debo volver, Muchas aquí gracias. me tienen. Gracias. Hacemos una pausa y Gracias, regresamos en un instante. Bueno, Ecuador vivió un proceso muy interesante esta semana pasada con un referéndum que cuestionaba a la población sobre 7 preguntas fundamentales para su sistema democrático y fortalecimiento institucional, pero la que más llamaba la atención y la que acaparó el ojo de todos fue la pregunta de la reelección indefinida. Si quería la población la reelección indefinida, y por más de un 67% la población dijo que no le interesaba, anulando prácticamente de la vida política de Ecuador a Rafael Correa. La vida tiene una serie de procedimientos que a veces sorprenden, pero bueno. Vamos con Alfredo Núñez Fernández y su perspectiva internacional a propósito de esta semana. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Joan, Alexander y amigos televidentes. Siempre se ha dicho que los procesos políticos no son lineales y para muestra lo que está sucediendo en Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno rompe con el partido que le llevó al poder. El motivo fue el resultado del referéndum celebrado este fin de semana, donde se le preguntaba a la ciudadanía sobre temas diversos como corrupción, la reelección presidencial, la plusvalía, naturaleza, minería y delitos sexuales contra menores, con una participación del 74.8% de los más de 13 millones de ecuatorianos hábiles para votar. Es una cifra más que concluyente de que los resultados es la expresión firme del pueblo y este habló. ¿Y de qué manera? El 64% de los votantes, según datos del Consejo Nacional Electoral, decidieron eliminar la reelección indefinida, uno de los males perennes de América Latina, donde el liderazgo pretende eternizarse, cerrándole así las puertas del regreso al exmandatario Rafael Correa. Otra de las decisiones fue inhabilitar políticamente a los condenados por corrupción. Así que felicitaciones a los hermanos ecuatorianos y ojalá sirvan de ejemplo al resto de Latinoamérica. Gracias por la atención y sigan en sintonía con Propuesta Final.
Bueno, continúa el rechazo a la explotación minera en San Juan de la Maguana. Son muchas las voces que salen algunos a favor, son menos, pero salen. La Academia de Ciencias dijo en la semana, argumentó el por qué no está de acuerdo y explicando la importancia de esa zona para la alimentación del Yaque del Sur. Recuerde que ahí próximo a la explotación, a la posible explotación por la empresa Gold Quest del espacio de la minería Romero en San Juan de la Maguana, están próximos los ríos San Juan y Maguá. ¿Es así? Sí. Entonces, partiendo de eso, aunque personas que defienden la explotación argumentan que es una explotación subterránea, que ahí los problemas son menores y en muchos casos hasta eliminando la problemática, señores. Pero ¿en cuál país que se ha explotado no ha habido efectos negativos por la explotación? A los que defienden esa teoría sería bueno que pongan de ejemplos en qué lugares ha sido positiva la explotación en un 100%, con el absurdo de que van a utilizar agua lluvia, dice la empresa Gold Quest, que va a utilizar agua lluvia para usted sabe que se requiere en ese proceso de que necesita la empresa de agua constantemente en el proceso de explotación, que no van a utilizar el agua de los ríos que están próximos, sino que van a acumular agua lluvia, porque ahí llueve prácticamente durante el año 4 meses de manera consecutiva, dice la empresa y los que le apoyan en esa decisión de explotación de esa minería en San Juan de la Maguana, de esa mina. Señor, ¿y quién con las condiciones del tiempo se atreve a decir que va a llover de manera permanente, asegurar en un 100% eso? Usted no puede asegurar eso ni de manera positiva ni de manera negativa. O sea, usted no puede decir que de aquí a mayo vamos a tener agua enero, febrero, marzo, abril y mayo. Usted no puede decir eso, ni puede decir que vamos a no tener tampoco, porque eso no lo sabemos. Las condiciones del tiempo han cambiado tanto, pero ya fuera de temporada ciclónica no hemos tenido eventos ciclónicos lamentables. O sea, ya eso no está delimitado por fechas ni por temporadas, eso no es cierto. Cuando yo oigo que dicen esto tan absurdo, como queriéndole tomar el pelo y diciendo que los que opinan contrario no tienen ningún conocimiento de lo que están diciendo, dicen y argumentan. O sea, yo quiero saber si la Academia de Ciencias y todos los que lo integran son unos ignorantes, para los que defienden la teoría de la explotación en San Juan. Un absurdo, pero bueno, hay derecho a todo, ¿no? A decir, a usted justificar porque usted entiende que sí, que debe ser la explotación. Ahora, revertir lo que piensa el pueblo, la mayoría de la población sanjuanera, le va a ser bastante difícil a esa empresa y a todos los que opinan favorable a la explotación. Hay una línea, parece que todas las autoridades vinculadas con el gobierno que tienen que ver con el tema están de acuerdo con la explotación. Esas mismas autoridades son las que dicen, tú no puedes opinar porque todavía no tenemos los estudios de factibilidad, los estudios de impacto ambiental que debe ofrecer el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, ellos sí pueden opinar de manera favorable para que se dé la explotación en San Juan sin tener esos estudios. Entonces, los argumentos que le permiten a ustedes decir que es favorable sin tener el estudio de medio ambiente es el mismo derecho que tiene los que estamos en contra de la explotación en San Juan a decir que la explotación no va antes de tener los estudios de medio ambiente por el orden lógico de las cosas, el sentido lógico de las cosas. Eso nos hace a nosotros pensar y llegar a la conclusión de que la explotación no va, y realmente no va la explotación en San Juan. Va a ser difícil la explotación en San Juan. Dice el director de minería, el señor Alexis Medina, que
si deja de acumular agua la empresa durante la explotación, porque se detenga la lluvia, porque deje de llover o porque no llueva, la explotación debe parar. Yo quiero que usted me diga a mí en qué mente cabe que usted con un río ahí justo al lado del yacimiento, de la explotación, usted detuvo la explotación por falta de lluvia y usted con un río ahí, usted no va a utilizar el agua del río San Juan que nace ahí para continuar su explotación. La explotación no va. Qué raro, ¿eh? Convoca la atención, llama la atención que todas las autoridades tengan el mismo discurso de acuerdo con la explotación. Qué lamentable y vergonzoso y poco elegante estar diciéndole bruta a toda la ciudadanía en San Juan, o que ha sido desinformada. ¿Desinformada por quién? Por los puntos de referente que tenemos, tanto aquí en el país como a nivel internacional, con la explotación minera y sobre todo con la subterránea. El que hizo compromiso para garantizar esa explotación en San Juan, que busque cómo deshacerlo. Vamos a hacer la pausa. Mire, señor Alexander, llegamos al final de este programa Propuesta Final. ¿O finalizamos? Sí. No me complica, hay mucho más. Hay entregas de Propuesta Final ahora por rato. Ay, yo pensé que era otra entrega que usted iba a decir. Muchas entregas Sí. más. Mire, esta semana es el Día del Amor y la Amistad. Usted me ama a mí. ¿A quién? A mí. Pero, ¿y por qué razón? No, pero yo lo amo a usted. Usted tiene que traerme un regalo. ¿Cuándo? Yo le voy a recomendar el algo. miércoles. Ya hay que despedir. Mire, le voy a recomendar algo. Mire, que muevan, dice Vladi, que muevan la fecha para el 16 porque el 14 no hay dinero. Óigame, yo creo que con febrero hay que hacer una excepción. Las empresas deben pagar el 14 o el 13, solo en este mes, ¿Para qué? para que pueda haber ese Para flujo. para comprarse. No, pero, Mire, búsquese quien la ame. ¿cómo fue? Búsquese quien la ame, porque yo tengo a quien amar. Pero señor, pero es que el amor no es solo, pero el amor usted lo ve en una sola línea. Este amor, recuerde, Romeo y Julieta no era hermano, era No. más carnal. Sí, pues ese amor fue muy breve, o sea que no me ponga ese de ejemplo. Búsquese a quien amar. Bueno, vamos Usted a... se lo merece. Nos vemos el Usted domingo. tiene quien la ame. Nos vemos el domingo, si así el Señor lo permite.